Es un gusto tenerlos en el canal. Les tengo preparado un top con los asesinos ritualistas y satánicos más aterradores de la historia. Si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Ajusten el volumen y quédense hasta el final. Richard Ramírez, el acosador nocturno. Richard Ramírez nació en 1960 en El Paso, Texas. Desde niño estuvo rodeado de violencia y oscuridad. Su primo Miguel, un veterano de la guerra de Vietnam, le contaba historias aterradoras sobre torturas y asesinatos que él mismo había cometido. Le mostraba fotos de mujeres mutiladas, y Richard, en vez de sentir repulsión, se sintió fascinado. Un día, Miguel le disparó a su esposa en la cara, justo frente a Richard, quien tenía solo 12 años. Este evento quedó grabado en su mente como un bautismo de sangre. Ramírez creció sin control, comenzó a meterse en casas para robar, aprendió sobre el satanismo y experimentó con drogas. A los 22 años, se convirtió en un depredador nocturno. Entre 1984 y 1985, Richard Ramírez sembró el terror en California. Entraba a las casas en plena madrugada, usando la oscuridad como su aliada. No tenía un patrón fijo. Sus víctimas podían ser hombres, mujeres, ancianos o niños. Su sadismo no tenía límites. Algunas veces los asesinaba con disparos o cuchilladas. Otras veces torturaba a las víctimas, violándolas mientras les susurraba frases satánicas. En algunas escenas del crimen dibujaba pentagramas con sangre o escribía Hail Satan en las paredes. Los medios lo bautizaron como el acosador nocturno, un nombre que capturaba la esencia de su maldad. Después de meses de terror, la policía finalmente obtuvo una pista, una huella dactilar en un auto robado. Su rostro apareció en los periódicos y en un giro irónico del destino, fue reconocido en la calle por un grupo de ciudadanos. Lo golpearon hasta que la policía lo arrestó. Durante su juicio, se presentó con una sonrisa diabólica y un pentagrama dibujado en la mano. Sus palabras fueron claras. Hail Satan fue condenado a muerte, pero murió en prisión en 2013 debido a complicaciones médicas. Charles Manson, el líder de la familia Manson. Charles Manson nació en 1934. Su madre era una delincuente que lo descuidó desde el nacimiento. Desde niño, aprendió a manipular para sobrevivir. Pasó gran parte de su juventud en reformatorios y prisiones, donde perfeccionó su carisma y habilidades de persuasión. En los años 60, con el auge del movimiento hippie, Manson reunió un grupo de seguidores jóvenes, principalmente mujeres, y los convenció de que él era la reencarnación de Jesucristo. Creó un culto llamado la familia Manson, basado en drogas, sexo y profecías apocalípticas. Manson creía que una guerra racial destruiría el mundo y que su secta debía desencadenarla a través del asesinato. En 1969, ordenó a sus seguidores invadir la casa de Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski. La escena fue una carnicería. Sharon Tate, embarazada de 8 meses, fue apuñalada 16 veces mientras suplicaba por su bebé. Los asesinos usaron su sangre para escribir Pig en las paredes. La noche siguiente, la secta mató brutalmente a Leno y Rosemary LaBianca, escribiendo Helter Skelter con sangre en la pared. Manson y su secta fueron arrestados poco después. En su juicio,
Manson se convirtió en un espectáculo. Talló una esvástica en su frente y amenazó con iniciar una revuelta satánica. Fue condenado a muerte, pero su pena se conmutó a cadena perpetua. Murió en 2017 en prisión, aún con seguidores que lo veneraban. David Berkowitz, el hijo de Sam. David Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Su madre biológica, Betty Falco, lo dio en adopción poco después de su nacimiento y fue criado por Nathan y Pearl Berkowitz, una pareja judía de clase media. Desde niño, David mostró signos preocupantes. Era solitario, torpe en sus relaciones sociales y tenía una fascinación por el fuego. Pasaba horas viendo incendios y, con el tiempo, empezó a provocarlos. En total, confesó haber iniciado cerca de 1.500 incendios antes de convertirse en asesino. La muerte de su madre adoptiva por cáncer fue un golpe devastador. Su padre se volvió a casar y se mudó lejos, dejándolo solo en Nueva York. Sin familia, sin amigos y con una mente cada vez más inestable, David cayó en un abismo de paranoia y oscuridad. A mediados de los años 70, Berkowitz aseguraba que escuchaba voces en su cabeza. Según él, eran mensajes del demonio, transmitidos a través del perro negro de su vecino, Sam Carr. Este perro le ordenaba matar, diciéndole que era un elegido para cumplir una misión macabra. Entre 1976 y 1977, Berkowitz aterrorizó Nueva York con ataques brutales. Siempre utilizaba un revólver .44 y atacaba en lugares oscuros. Se convirtió en una pesadilla para la ciudad, pero lo que realmente horrorizó a todos fueron las cartas que enviaba a la prensa. Se burlaba de la policía, afirmaba ser un servidor de Satanás y firmaba como el hijo de Sam. Sus crímenes terminaron cuando la policía lo capturó el 10 de agosto de 1977 gracias a una multa de estacionamiento cerca de la escena de un crimen. Cuando lo arrestaron, sonrió y dijo: "Me atraparon". Años después, Berkowitz afirmó que no actuó solo. Dijo que pertenecía a una secta satánica llamada Los 22 Discípulos de Helter Skelter, un grupo que realizaba sacrificios humanos. ¿Fue verdad o solo una estrategia para sembrar el miedo? Nadie lo sabe con certeza. Actualmente cumple cadena perpetua, afirmando que encontró la redención en Dios. Pero muchos creen que el demonio que lo poseía nunca se fue. Adolfo de Jesús Constanzo, el narco satánico. Adolfo de Jesús Constanzo nació en Miami en 1962. Desde niño, su madre lo introdujo en la santería y el palo mayombe, un culto afrocaribeño con prácticas oscuras. Su infancia estuvo llena de rituales, sacrificios de animales y supersticiones. Su madre decía que él era especial, que tenía poderes. Cuando creció, se convirtió en un padrino dentro del palo mayombe, un título de gran poder. Pronto, delincuentes y narcotraficantes comenzaron a buscar sus servicios. En la década de 1980, Constanzo se mudó a México y formó un culto propio. Sus seguidores lo veían como un dios viviente. Les prometió invulnerabilidad y poder a cambio de sangre. Primero sacrificaban animales, luego personas. Su grupo se asoció con el cártel de Matamoros y Constanzo convenció a los narcos de que sus rituales los harían invisibles ante la policía. El culto secuestraba y asesinaba a víctimas,
para sacrificarlas en calderos rituales. Se descubrieron restos de al menos 15 personas en su rancho. Su reinado de terror terminó en 1989, cuando la policía lo acorraló. Antes de ser arrestado, ordenó a uno de sus seguidores que lo matara a tiros. Su legado de horror aún resuena en la historia criminal de México. Gilles de Rais, el aristócrata asesino. Gilles de Rais nació en 1405 en Francia, en una de las familias más ricas del país. Fue un caballero valiente, luchó junto a Juana de Arco y fue considerado un héroe de guerra. Pero tras la muerte de Juana, algo en él se rompió, perdió la fe. Cayó en la desesperación y comenzó a obsesionarse con la alquimia y la magia negra. Convencido de que el demonio podía darle riquezas y poder, Rais comenzó a realizar rituales de sangre en su castillo. Secuestraba niños campesinos, los torturaba y los sacrificaba en rituales macabros. Algunos relatos dicen que después de asesinarlos, se bañaba en su sangre para obtener juventud y poder. Se estima que asesinó entre 80 y 200 niños. En 1440, la Iglesia y la corona francesa lo arrestaron. Durante el juicio, los testigos describieron escenas tan brutales que incluso los jueces lloraron. Finalmente, fue condenado a la horca y su cuerpo fue quemado en la hoguera, poniendo fin a la historia de uno de los asesinos más sádicos de la historia medieval. Su historia inspiró la leyenda de Barba Azul, pero la realidad de sus crímenes fue aún más terrorífica. Estos asesinos no solo mataban por placer, muchos de ellos creían que servían a algo más grande, una fuerza oscura, un destino inevitable. Sus historias nos recuerdan que el mal puede tomar muchas formas y que a veces la realidad es más aterradora que cualquier leyenda. Si el video fue de tu agrado, ayúdame con tu like y suscríbete para más videos como este. Recuerda compartir tus relatos al correo o mis redes sociales, abajo en la caja de descripción. Hasta la próxima saga diabólica.